dejan. Me dejas. Hola chicos, bueno, la señora hablando sola como siempre. Bueno, estamos esperando que sean las 10 y arrancamos. Sí, esperamos a las 10 para arrancar. Que se vayan sumando todos. Espero que haya muchos detrás de la pantalla. Falta un minuto. 9:59. A las 10 comenzamos la transmisión en vivo. En vivo. Bueno, son las 10, así que comenzamos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que haya muchos chicos detrás de la pantalla viendo esta clase en vivo. Bueno, nos convoca hoy una fecha muy importante que vamos a conmemorar el día lunes, que es el 25 de mayo, ¿sí? Se cumplen 210 años de la Revolución de Mayo, de la formación de nuestro primer gobierno patrio. Entonces no quería dejar pasar esta oportunidad para contarles una historia, contarles lo que sucedió en esos años. Para comenzar tenemos que remontarnos al año 1808. En el año 1808, ¿sí? Acá tenemos un mapita del continente europeo, ¿sí? En el año 1808, Francia estaba gobernada por un emperador llamado Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un personaje muy importante de la historia europea, ¿sí? Y este emperador era muy ambicioso. Él quería conquistar todos los territorios alrededor de Francia y había puesto su ojo, su mirada en España. ¿Por qué en España? Porque España tenía las colonias en el continente americano. No era ningún tonto Napoleón, ¿eh? Entonces, ¿qué hizo Napoleón? En 1808 invade a España, ¿sí? A España, y toma prisionero al rey español Fernando VII, ¿sí? Lo toma prisionero, lo encierra, ¿sí? Y en su lugar, en el lugar del rey Fernando VII, pone como rey a su hermano José Pepe Bonaparte. Pepe era el sobrenombre, ¿sí? Lo pone en su lugar a gobernar. ¿Qué pasó? Cuando los españoles se enteran de todo esto, de que el rey estaba preso, de que en su lugar gobernaba un francés, que encima era hermano de Napoleón, no aceptaron esto. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a formar juntas de gobiernos, ¿sí? Esto sucedió en 1808. Pero ¿qué pasaba acá en América, en el Virreinato del Río de la Plata? En Buenos Aires, más precisamente. ¿Qué sucedía? En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, se corría la bolilla de que el rey de España estaba preso. Pero no había ninguna certeza, porque como ustedes saben, estamos hablando de 210 años atrás, las noticias no llegaban tan rápido. No era como ahora que prendemos la tele y sabemos lo que sucede en Japón, lo que sucede en Rusia, ¿sí? Las noticias demoraban muchísimo, y mucho más las noticias que llegaban desde Europa. ¿Por qué? Porque esas noticias llegaban en barco. En 1810, el 14 de mayo de 1810, llega una fragata inglesa con diarios, con periódicos, documentos y cartas de España a Buenos Aires, ¿sí? Donde decía lo que estaba pasando en España, que el rey estaba prisionero y que su lugar había sido ocupado por un francés llamado José Bonaparte. Cuando esa noticia llega a Buenos Aires, los criollos de Buenos Aires tienen la confirmación
de lo que realmente estaba pasando allá. Entonces ya no era como un chusmerío que corría, sino que ya estaba confirmada la noticia de que el rey estaba preso. Entonces, este grupo de criollos que tenía ideas revolucionarias y que ya venía hablando y gestando ver cómo poder hacer para poder separarnos e independizarnos de España, empezó a preguntarse: si el rey de España está preso, ¿sí? Si el rey de España está preso, ¿en nombre de quién o con qué autoridad gobierna el virreinato del Río de la Plata el virrey Cisneros? Si no hay rey, no hay autoridad, no hay rey español, entonces, ¿qué está haciendo un virrey acá en Buenos Aires, en el virreinato en América, gobernando? ¿Qué hacen entonces? Empiezan a reunirse de manera clandestina, escondidos, se reunían en casas de familia por la noche, se reunían en la ciudad de Buenos Aires había varios túneles, ¿sí?, secretos, entonces se reunían ahí, se reunían en la jabonería de Vieites, que era un señor que fabricaba jabones. Se reunían de manera escondida para hablar sobre esta situación y para ver cuáles serían los pasos a seguir. Pero acá pasa otra cosa, sucede algo más. El virrey Cisneros, que ya había abierto el ojo y ya había escuchado que los criollos estaban organizando, el viernes 18 de mayo decide hacer una reunión con los jefes militares. Y les pide a los militares, a los jefes militares, que en caso de que haya una revuelta o una rebelión, que el pueblo se levante en su contra, el ejército lo defienda. ¿Qué le dicen los jefes de la milicia? Que no, que ellos no iban a defenderlo, ¿sí? Entonces el virrey se empieza a sentir solo. Los criollos aprovechan esta debilidad del rey y esta soledad del virrey, porque los soldados el ejército no lo iba a apoyar, y le piden que convoque a un cabildo abierto para ver cómo iba a seguir la situación política del virreinato del Río de la Plata. ¿Qué hace el virrey Cisneros? Al ver esta ausencia de apoyo militar y esta insistencia de los criollos, él les dice que bueno, que él se siente solo, que siente que el pueblo ya no lo apoya, y les dice que sí, que él va a convocar un cabildo abierto. Pero ¿qué pasaba? Este cabildo pasaban los días y Cisneros no convocaba el cabildo. Y acá aparecen en escena dos personas que ustedes la habrán escuchado en varios actos del 25 de mayo, que son French y Beruti. French y Beruti eran dos jóvenes que habían estado por mucho tiempo estudiando en Europa y eran jóvenes que tenían ideas revolucionarias y querían la independencia de América, ¿sí? Y más que nada, la independencia de nuestro virreinato del Río de la Plata, la independencia de América, de España. Entonces, estos jóvenes revolucionarios, juntaron a varias personas que también querían lo mismo que ellos y se juntaron frente de la plaza, frente al cabildo. Y exigieron a los cabildantes que convocaran a un cabildo abierto y que ellos no se iban a ir de la plaza hasta que no convocaran a ese cabildo. Y que decían además que el virrey se tenía que ir, tenía que dejar su cargo. Bueno, es así que el día 22 de mayo, ¿sí? El 22 de mayo, muy temprano,
el virrey Cisneros convoca a un cabildo abierto y en ese cabildo abierto, en esa reunión, participan 251 personas, vecinos que fueron invitados. Obviamente, chicos, en esas reuniones donde se hablaba de política y donde había que decidir el destino del virreinato del Río de la Plata, no asistían los gauchos, ni los peones, ni mucho menos el vendedor de velas, ni la vendedora de empanadas. Bueno, las mujeres obviamente que no, las mujeres no participaban en absolutamente nada de esto, y mucho menos los esclavos. Eran solamente las personas de las familias más adineradas o de las clases sociales altas. También participaban los sacerdotes, ¿sí? Bueno, ese 22 de mayo se reunió el cabildo, ¿sí? El cabildo se reúne, ¿sí? Acá les voy a mostrar una foto de la reunión de ese 22 de mayo, ¿sí? El cabildo se reúne y afuera en la plaza estaban todo el pueblo de Buenos Aires, junto con French y Beruti, esperando las decisiones que tomaba. ¿De qué se hablaba dentro del cabildo? ¿En qué consistía esta reunión? Bueno, la reunión consistía en si el virrey debía seguir en su cargo o no, ¿sí? Y acá había dos posiciones muy definidas. Por un lado estaban los que opinaban que mientras hubiese un español en América, los americanos debían responder y le debían obediencia a ese español. Por otro lado estaban los que opinaban que si el poder del rey de España había caducado, había terminado, el poder debía volver al pueblo. Y estos eran la opinión que tenían los criollos, que eran la mayoría. Pero ahora bien, todos aprobaban, la mayoría aprobaba que el virrey se tenía que ir, tenía que dejar su cargo. Pero no se ponían de acuerdo en quién debía asumir ese poder que quedaba vacante. Entonces aparece una figura de Castelli, ¿sí? Castelli, que ustedes lo habrán sentido nombrar. Castelli decía que, o mejor dicho, proponía que el pueblo fuera el que eligiera a través del voto a los miembros que iban a ocupar la primera junta de gobierno. En cambio, Saavedra, ¿sí?, decía que se debía elegir a las autoridades de la junta, las debía elegir directamente el cabildo. Como no se ponían de acuerdo, se hizo una votación esa noche del 22 de mayo, que era un día martes, se votó, ¿sí? Todos votaron a ver qué hacía, si se elegía el pueblo o elegía el cabildo a los representantes de la junta. Se hizo una votación, se juntaron todos los votos, se cerró el cabildo y al otro día, el miércoles 23 de mayo, por la mañana muy temprano, se volvieron a reunir, se contaron los votos, ¿sí? Y el resultado fue que el virrey Cisneros debía dejar sus funciones y que el mando iba a recaer en el cabildo, ¿sí?, hasta que se eligiera una junta de gobierno. El jueves 24 de mayo, el cabildo sorpresivamente nombra una junta de gobierno. Bueno, era lo que se quería, que se nombrara una junta de gobierno, tener una junta de gobierno. Perfecto. Pero acá viene el tema, acá está el problema. Esa junta de gobierno que había nombrado el cabildo, el presidente de esa junta de gobierno, ¿saben quién era? Cisneros.
el virrey que había sido destituido. Y había además 4 vocales que eran españoles. Ni les cuento cuando el pueblo se entera de esto. Obviamente no aceptó, el descontento era tremendo. El pueblo que estaba en la plaza se volvió a juntar en la plaza, fueron todos, empezaron a gritar y a pedir la destitución inmediata de esa junta, que esa junta no podía ser así. Entonces, bueno, fue todo un día de revueltas y de escaramuzas, digamos, ahí pidiendo la renuncia de la junta. Mientras esto pasaba en la plaza, esto yo se los cuento, es un chisme de la historia. Mientras esto sucedía en la plaza, un grupo de criollos, encabezados por French y Beruti también, fueron hasta la casa de Cisneros, golpearon la puerta, ¿sí? Los atiende Cisneros y le piden, con cara de muy pocos amigos, que por favor deje el cargo. No, en realidad no le pidieron por favor, le dijeron que lo tenían que hacer sí o sí. Que dejara su cargo, que presentara su renuncia y que se fuera de Buenos Aires. Bueno, como Cisneros vio que esto iba en serio, que no era un simple pedido, sino que era una amenaza, ¿qué hace? Presenta su renuncia y se va de Buenos Aires. Esta junta se disuelve, ¿sí? Esta junta que había sido elegida por los cabildantes se disuelve y se disuelve y se convoca a un cabildo abierto nuevamente para el día siguiente. El día siguiente ya era 25 de mayo, era un viernes 25 de mayo. ¿Sí? Bueno, cuenta la historia que esa mañana del 25 de mayo amaneció lluviosa y amaneció con mucho frío. Pero que a la gente todo este frío y esta lluvia no les importó. Se juntó un montón de gente en la plaza, ¿sí? Esperando, frente al cabildo, esperando las definiciones. Las horas pasaban, el tiempo pasaba y dentro del cabildo las discusiones seguían y no había forma de ponerse de acuerdo. El pueblo, fuera de la plaza, ¿sí? Esperaba los resultados y gritaba, largaba pidiendo que se tomara una decisión, ¿sí? El pueblo presionaba desde afuera, ¿sí? Como quien dice. Por fin, casi ya la tardecita, el cabildo toma una decisión y sale al balcón a anunciar lo que el pueblo quería oír, ¿sí? Era que se había formado la primera junta de gobierno. Y en forma lee el acta que se hace donde dice quiénes formaban parte de esa junta. Y la primera junta de gobierno quedó formada de la siguiente manera. El presidente fue Cornelio Saavedra, los secretarios fueron Juan José Paso y Mariano Moreno, los vocales fueron Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Ascuénaga, Miguel Alberti, Juan Larrea y Domingo Mateu. El pueblo, cuando se enteró que se había formado esta primera junta de gobierno como ellos querían, ¿sí? Con criollos participando, que estaban presentes como autoridades, festejó la noticia por varios días, ¿sí? Eso fue, miren, acá les voy a mostrar una imagen, ¿sí? Del cabildo con la gente,
cuentan que se hicieron bailes en el campo, en las zonas rurales, en las pulperías, que los negros esclavos también bailaron, que se hicieron grandes tertulias en las casas de familia. Bueno, el festejo fue general en la ciudad de Buenos Aires. Todos estaban muy contentos. Bien, eso fue un poquito la historia, lo que sucedió en esa semana de mayo, ¿sí? ¿Por qué yo les cuento esto? Les fui contando día por día lo que fue sucediendo. Porque esa semana de mayo fue el puntapié inicial o el punto inicial de un proceso que duró 6 años hasta que logramos ser independientes de España, declarar la independencia. Entonces nosotros siempre, cuando hablamos del 25 de mayo, hablamos de eso, de que dimos el puntapié inicial, de que sentamos las bases de lo que es hoy nuestro país, nuestro Estado nacional, de lo que es hoy nuestra República Argentina. Porque si ese grupo de criollos no hubiese tenido esas ideas revolucionarias y no hubiese pedido que se forme una junta de gobierno, la historia hubiese sido totalmente distinta, ¿sí? Tuvieron el coraje para pedir la independencia, para pedir que se forme una junta de gobierno, para pedir la libertad de España, ¿sí? Entonces nosotros recordamos ese 25 de mayo como eso, como que fue el primer pasito hacia la independencia que dimos como país, como lo que fue después nuestra República Argentina, ¿sí? No es que fuimos independientes el 25 de mayo, no es que fuimos libres el 25 de mayo, pero sí dimos los primeros pasitos, sí empezamos a caminar hacia la independencia y hacia la libertad. Y por eso es que debemos recordarlo, y debemos recordar el 25 de mayo, debemos recordar el coraje de esos criollos, ¿sí? Para valorar lo que hoy tenemos, ¿sí? Lo que hoy tenemos, esa libertad que hoy tenemos, que es gracias a todos aquellos que hace tantos años atrás empezaron a dar los primeros pasos. Bueno, con esto yo termino mi historia. Yo los quiero invitar a que esto que yo les conté, por ahí ustedes se los pueden contar a los papás, se los pueden contar a sus hermanos más chicos, y si quieren también, el día 25 de mayo podemos hacer homenajear a estos criollos valientes, y podemos hacer, no sé, sacar nuestra bandera argentina y ponerlas en la ventana de nuestras casas, o podemos hacer un dibujo relacionado al 25 de mayo y también ponerlo en la ventana para que todos los vean, o adornar, ¿sí?, nuestras casas con celeste y blanco para saber que gracias a esto que sucedió el 25, hoy nuestro país es el país que es y tenemos la libertad y la independencia que tenemos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la historia. Nos vemos pronto y recuerden colocarse la escarapela, ¿sí? Este símbolo que nos identifica como argentinos, ¿sí? Esto que representa un pedacito de patria y que nos representa como argentinos, orgullosos de llevar y mostrar nuestra escarapela. Bueno, les mando un beso, espero que les haya gustado y nos vemos prontito.